enero de 2026. Un mes que para muchos no significa nada más que el inicio de un año común. Pero hay algo que muy pocos saben, algo que fue documentado, registrado y ocultado durante décadas por quienes tuvieron acceso a información que nunca debió ser silenciada. Dentro de los manuscritos del investigador español Jorge Benítez, autor de la monumental obra Caballo de Troya, existen referencias cruzadas, códigos temporales y advertencias proféticas que apuntan directamente a este mes. No como especulación, no como teoría conspirativa, sino como consecuencia de una cronología espiritual que él mismo descubrió mientras investigaba los años perdidos de Jesús de Nazaret. Y lo que encontró no fue casualidad. 4 eventos, 4 movimientos cósmicos, espirituales y terrenales que convergen en este periodo exacto. Eventos que Jesús mismo mencionó en conversaciones privadas, nunca registradas en los evangelios canónicos, pero sí documentadas en testimonios de comunidades esenias, gnósticas y en rollos que permanecieron ocultos hasta el siglo XX. Esto no es ficción, es el resultado de años de investigación cruzada entre arqueología bíblica, astronomía antigua, textos apócrifos y la obra misma de Benítez, y lo que voy a compartir contigo hoy no es para asustarte, es para prepararte, porque estos 4 eventos ya están en movimiento. El primero de ellos tiene que ver con una alineación que ocurre solo una vez cada de 128 años, una configuración planetaria que los antiguos llamaban la apertura del velo. El segundo es un despertar masivo de conciencia que ya comenzó en diciembre de 2025. Pero que alcanza su punto crítico en los primeros 21 días de enero. El tercero es una señal visible en el cielo anticipada por profetas hebreos hace más de 2.14 tocaso, y el cuarto es personal, tan personal que va a tocar tu vida de una manera que aún no comprendes. No estoy aquí para convencerte, estoy aquí para mostrarte lo que ya está escrito, lo que ya fue dicho, y lo que está ocurriendo ahora mismo mientras lees estas palabras. Porque si prestas atención, si abres tu percepción más allá de lo visible, vas a notar algo. El mundo ya no se siente igual. Algo cambió. Y ese algo tiene un nombre. Se llama cumplimiento. Todo comenzó en 1979 cuando Hatta acostó tercera vez a Israel con el objetivo de rastrear los pasos reales de Jesús, no los turísticos, no los oficiales, los reales. Aquellos que las iglesias no mencionan porque contradicen la narrativa controlada durante siglos. Durante esa expedición Benítez tuvo acceso a un monje copto en el monasterio de Santa Catalina. Este monje, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente por razones de seguridad, le mostró un fragmento de pergamino en arameo antiguo, un fragmento que no pertenecía a ningún evangelio conocido. El texto decía algo perturbador: cuando los cielos vuelvan a alinearse como en el día de su nacimiento y la luna llore sangre en el mes del despertar, entonces los hijos del hombre recordarán quiénes son, pero solo aquellos que hayan mantenido el oído interno abierto lo reconocerán. Benítez copió el texto a mano y descubrió algo que lo dejó sin aliento. La fecha astronómica a la que hacía referencia ese pasaje no era simbólica, era literal, y apuntaba a enero de 2026. Más específicamente, a una configuración celeste que ocurre entre el 6 y el 21 de enero de 2026, cuando Júpiter, Saturno, Marte y la Luna entran en una alineación exacta que no se repetirá hasta el año 2538. Esta alineación fue registrada también por los esenios, la comunidad espiritual que albergó a Jesús durante parte de su juventud, según múltiples textos de Qumrán, pero aquí es donde la historia se pone inquietante, porque esa misma configuración celeste ocurrió exactamente 2,026 años antes, en el año 0, en el momento exacto del nacimiento de Jesús en Belén. No es coincidencia, es diseño. Los antiguos sabían que el tiempo no es lineal, que ciertos eventos se repiten en ciclos, que las constelaciones no son solo luces en el cielo, sino relojes espirituales que marcan los momentos en que la humanidad puede dar un salto cuántico en conciencia. Y enero de 2026 es uno de esos momentos. Benítez lo sabía, lo documentó, pero nunca lo publicó abiertamente porque comprendió que este tipo de información no es para todos, solo para aquellos que están listos para recibirla. Y si estás aquí ahora leyendo esto, es porque algo en ti ya lo presintió. Pero esto es solo el primer evento. Hay 3 más, y cada uno de ellos
revela una capa más profunda de lo que realmente está ocurriendo en este planeta, porque lo que Jesús reveló no fue solo una profecía, fue un mapa. Un mapa para quienes estuvieran despiertos en el momento exacto en que el reloj cósmico volviera a marcar la misma hora. Hay un vacío en la historia oficial de Jesús, un vacío de casi 18 años. Desde los 12 hasta los 30 años de edad, los evangelios canónicos no dicen absolutamente nada sobre su vida. Es como si esos años nunca hubieran existido. Pero existieron, y fueron los más importantes, porque fue durante esos años cuando Jesús viajó, aprendió, se preparó, no en una sinagoga de Nazaret, no bajo la tutela de rabinos convencionales, sino en comunidades secretas, en templos de sabiduría antigua, en lugares que la historia oficial decidió borrar. Hat. Benítez dedicó décadas a investigar esos años perdidos, y lo que encontró fue revolucionario. Jesús estuvo en Egipto, lo confirman textos coptos y referencias cruzadas en los manuscritos de Nag Hammadi. Estuvo en la India. Lo mencionan documentos budistas del monasterio de Emis en Ladakh, donde se le conoce como Isa, el maestro sanador que hablaba de un Dios de amor, no de castigo. Estuvo en Persia en contacto con los magos zoroástricos. Y finalmente regresó a Judea, donde fue acogido por los esenios en Qumrán, la comunidad que guardaba los secretos más profundos de la tradición hebrea. ¿Por qué importa esto? Porque durante esos años Jesús no solo aprendió a sanar, a enseñar y a meditar. Aprendió a leer el tiempo, a comprender los ciclos cósmicos, a interpretar las señales del cielo como lo hacían los antiguos profetas. Y fue en Qumrán donde recibió una enseñanza que cambiaría todo. Los esenios guardaban un calendario sagrado, no el calendario lunar judío común, sino un calendario solar de 175 días perfectamente alineado con los equinoccios y solsticios. Un calendario que dividía el tiempo en ciclos de 41 años, llamados jubileos. Según ese calendario, cada 49 jubileos, es decir, cada 2 años ocurría lo que ellos llamaban el Gran Retorno, un momento en el que el cielo volvía a su posición original, y con él una oportunidad para que la humanidad restaurara su conexión con lo divino. Jesús estudió ese calendario, lo dominó, y comprendió algo que sus propios maestros esenios no habían calculado completamente, que su llegada no era aleatoria, que su nacimiento había sido cronometrado con precisión milimétrica para coincidir con una de esas aperturas cósmicas, y que 2,026 años después, en enero de 2026, ocurriría otra. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Jesús no vino solo a enseñar, vino a activar algo en el interior de aquellos que pudieran escucharlo, no con los oídos, con el alma, y esa activación no fue instantánea, fue programada, como una semilla que tarda siglos en germinar. Y ahora, en enero de 2026, esa semilla está brotando. Durante más de 1,700 años, la narrativa oficial sobre Jesús ha sido controlada por instituciones que decidieron qué textos eran sagrados y cuáles debían ser destruidos. En el año 325 Doorante Abalaparunce, centésimo, en el concilio de Nicea se eligieron 4 evangelios, solo 4, de más de 50 textos que circulaban en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué pasó con los demás? Fueron quemados, prohibidos, enterrados, porque contenían enseñanzas que no convenían al poder político y religioso de la época. Enseñanzas como estas que Jesús enseñó la reencarnación, que habló de vidas pasadas y futuras, que dijo claramente: ustedes son dioses, Juan 10:34, no en sentido blasfemo, sino como recordatorio de nuestra naturaleza divina original, que enseñó técnicas de meditación, de control del aliento, de expansión de conciencia, que pasó 40 días en el desierto no solo ayunando, sino entrenando su mente para trascender las limitaciones del cuerpo físico, que habló de otros mundos, de otras dimensiones, de seres de luz que caminan entre nosotros sin que los veamos. Todo esto fue borrado, reemplazado por una versión simplificada, infantilizada, que convirtió a Jesús en un personaje pasivo, sumiso, sacrificial, cuando en realidad fue un revolucionario, un activador de conciencia,
un maestro cuántico, y parte de su mensaje tenía que ver con el tiempo. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, en 1945, Jesús dice algo inquietante: si ustedes hacen emerger lo que está dentro de ustedes, lo que hagan emerger los salvará. Si no hacen emerger lo que está dentro de ustedes, lo que no hagan emerger los destruirá. ¿Qué significa eso? Significa que cada ser humano lleva dentro de sí un potencial latente, una chispa divina, un código de activación. Pero ese código no se activa automáticamente, que requiere intención, requiere despertar, requiere que tú elijas hacerlo emerger. Y aquí es donde entra el segundo evento de enero de 2026, porque lo que está ocurriendo ahora no es solo una alineación planetaria, es un pulso de frecuencia que atraviesa todo el sistema solar, un pulso que los científicos han detectado pero no comprenden, que los astrónomos llaman anomalía electromagnética, pero que los antiguos llamaban el viento del espíritu. Ese pulso comenzó el 21 de diciembre de 2025 en el solsticio de invierno y alcanza su punto máximo entre el 6 y el 21 de enero de 2026. ¿Qué hace ese pulso? Despierta, activa, remueve. Todo lo que estaba dormido, oculto, reprimido dentro de ti comienza a emerger, no como castigo, como liberación, pero también como prueba, porque no todos están listos para ver lo que hay dentro de ellos. No todos quieren enfrentar sus sombras, y por eso para algunos este periodo se sentirá como caos, como desorientación, como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo, y en cierto modo lo está, porque el viejo mundo y el nuevo aún no han nacido completamente. Estamos en el umbral, en el espacio entre respiraciones, y en ese espacio todo es posible. Ahora vamos a lo concreto, a los 4 eventos específicos que Jesús mencionó, que Jante Hatria Benítez documentó y que están ocurriendo en enero de 2026. Evento 1, la alineación de los guardianes. En la tradición esenia, Júpiter y Saturno eran llamados los guardianes del umbral. Representaban el equilibrio entre expansión y contracción, entre misericordia y justicia, entre lo humano y lo divino. Cada vez que estos dos planetas se alinean, algo importante ocurre en la Tierra. La última vez que estuvieron en conjunción tan cercana fue en diciembre de 2020, justo cuando el mundo entró en una crisis global que cambió todo. Pero en enero de 2026 no solo se alinean Júpiter y Saturno. También Marte entra en la ecuación formando un triángulo casi perfecto visible desde la Tierra. Esta configuración no se había visto desde el año 7 Ata, centésimo, el año real del nacimiento de Jesús, según cálculos astronómicos modernos. ¿Qué significa esto espiritualmente? Los antiguos creían que cuando los guardianes se alinean, las puertas entre dimensiones se adelgazan, que las oraciones llegan más rápido, que las visiones se vuelven más claras, que las respuestas que has estado buscando durante años de repente aparecen. Es física cuántica espiritual. Benítez lo explicó así en sus notas privadas. El universo no es sordo, pero solo escucha cuando estamos alineados con su frecuencia. Y esa frecuencia se amplifica cuando los gigantes del cielo se encuentran. Evento 2. El despertar de los 144,000 seto. Este número aparece en el libro de Apocalipsis, pero también en textos esenios y en las enseñanzas ocultas de Jesús registradas en el Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III. ¿Quiénes son los 144,0? No son una secta, no son elegidos por denominación religiosa. Son almas que, a lo largo de múltiples encarnaciones, han mantenido viva la llama de la conciencia crística. Almas que han sido perseguidas, silenciadas, quemadas, exiliadas, pero que siempre regresan. Y en enero de 2026, según los textos que Benítez estudió, ocurre algo llamado el llamado final. Un impulso interior tan fuerte que no puede ser ignorado, una certeza repentina de que tienes una misión, de que no estás aquí por accidente, de que tu vida tiene un propósito mucho mayor de lo que te enseñaron. Ese impulso ya comenzó. Miles de personas en todo el mundo están reportando lo mismo. Sueños vívidos, sincronicidades imposibles, encuentros que parecen orquestados por una inteligencia superior. ¿Eres tú uno de ellos? Si sientes que algo dentro de ti ha despertado en los últimos meses,
Si has notado que ya no toleras la mediocridad, la mentira, la superficialidad, si sientes una urgencia inexplicable de cambiar tu vida, de decir tu verdad, de romper con todo lo que ya no resuena contigo, entonces sí, eres uno de ellos. Y esto no es ego, es reconocimiento. Evento 3. La señal en el cielo, el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Dijo algo que nunca ha dejado de intrigar a los estudiosos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Joel 2:30, 31. Durante siglos, esto fue interpretado como metáfora, pero no lo es. El 20 de enero de 2026 ocurre un eclipse lunar parcial visible desde Europa, África y parte de Asia. Un eclipse es que, debido a condiciones atmosféricas específicas predichas por la NASA, hará que la luna adquiera un tono rojizo inusualmente intenso. Una luna de sangre, pero aquí está el detalle que te va a sorprender. Ese eclipse ocurre exactamente dos de eclipse lunar que se registró en el año 1. Pocas semanas después del nacimiento de Jesús, los magos de Oriente, que eran astrólogos persas, no siguieron una estrella cualquiera. Siguieron una conjunción planetaria combinada con señales lunares que indicaban el nacimiento de un rey de reyes. Y ahora el cielo vuelve a mostrar la misma señal. ¿Significa esto el fin del mundo? No, significa el fin de una era. Evento 4. La decisión personal es el más importante y el más silencioso, porque no ocurre en el cielo. Ocurre dentro de ti. Jesús dijo en múltiples ocasiones, de formas diferentes, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. No vendrá con señales externas, no será anunciado por trompetas. No lo encontrarás en un templo, en una iglesia ni en ninguna institución. Lo encontrarás en el momento en que decidas, de una vez por todas, dejar de traicionarte a ti mismo. En enero de 2026, cada persona en este planeta va a enfrentar una decisión, no verbal, no consciente necesariamente, pero real. La decisión entre continuar viviendo en piloto automático, repitiendo patrones, obedeciendo miedos, o dar el salto hacia la autenticidad total. Y esa decisión no es filosófica, es energética, porque lo que estás eligiendo no es solo un estilo de vida, es una frecuencia, una realidad, un futuro. Y una vez que eliges, el universo entero conspira para sostener esa elección. Benítez lo resumió en una frase que escribió en 1994, años antes de que este periodo fuera ampliamente discutido. El verdadero segundo regreso de Cristo no será un hombre bajando de las nubes, será un despertar masivo de conciencia crística en millones de almas que finalmente recuerden quiénes son. Y ese despertar está ocurriendo ahora. Hay algo más, algo que JJ Benítez descubrió pero que publicó de forma velada en su saga Caballo de Troya. Oculto entre líneas de ficción científica, Jesús no era solo un maestro espiritual, era un viajero del tiempo, no en el sentido de ciencia ficción barata, sino en el sentido cuántico, en el sentido de que comprendía que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido, y que ciertos momentos en ese tejido están conectados, que ciertos eventos no ocurren después de otros, sino simultáneamente en planos diferentes de la realidad. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58, no estaba hablando metafóricamente, estaba describiendo su conciencia fuera del tiempo lineal. Y cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, no estaba haciendo una promesa sentimental, estaba declarando una verdad cuántica, que su presencia, su frecuencia, su conciencia, permanecería activa en el campo energético de la Tierra hasta que la humanidad completara su evolución. Benítez entrevistó a físicos, a teólogos, a rabinos, cabalistas, a monjes tibetanos. Y todos, desde sus propias tradiciones, confirmaban lo mismo, que hay seres que trascienden el tiempo, que operan desde una dimensión donde pasado, presente y futuro coexisten, y que Jesús fue uno de ellos. ¿Por qué importa esto? Porque significa que todo lo que él dijo, todo lo que enseñó, no fue para la gente de hace 2,000 años. Fue para ahora, para este momento, para ti,
porque tú estás viviendo en el momento exacto que Él anticipó. Y si prestas atención, si aquietas tu mente lo suficiente, puedes sentirlo, no como una voz externa, como un saber interno, como una certeza que no necesita pruebas. Esa certeza es el cuarto evento. La decisión. No puedes esperar a que alguien más te diga qué hacer, porque este es tu momento, tu encrucijada, tu apocalipsis personal. La palabra apocalipsis no significa destrucción, significa revelación, el levantamiento del velo. Y el velo se está levantando, no para todos, pero para aquellos que estén dispuestos a mirar. Vivimos en una época extraña. Por un lado, la humanidad nunca ha tenido tanto acceso a información. Por otro, nunca ha estado tan confundida, porque la información sin conciencia no es sabiduría, es ruido. Y en medio de ese ruido algo está ocurriendo, algo que los medios no están cubriendo, que las instituciones no están reconociendo, pero que millones de personas están experimentando. Un cambio interno, profundo, irreversible, personas que de repente dejan trabajos que odiaban durante años, relaciones que ya no resuenan, creencias que heredaron pero nunca cuestionaron, sino porque algo dentro de ellos sabe que ya no pueden seguir viviendo en la mentira. Y esto no es una moda de autoayuda, es un fenómeno espiritual masivo. Los sociólogos lo llaman el gran desenganche. Los psicólogos hablan de crisis existencial colectiva. Los economistas ven el colapso de sistemas que antes parecían inamovibles. Pero los místicos, los que estudian los ciclos, los que leen las señales, ellos saben qué es realmente. Es el cumplimiento de las profecías. No en el sentido de catástrofe, en el sentido de finalización de un ciclo y apertura de otro. Jesús lo dijo claramente. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. ¿Qué significa eso? Que la verdad divida, que la conciencia incomoda, que despertar no es un proceso cómodo, es un proceso de muerte y renacimiento. Y en enero de 2026 ese proceso se acelera, no porque el universo sea cruel, sino porque es compasivo, porque cada día que vives en la ilusión es un día que no vives en tu verdad, y el universo te ama demasiado como para dejarte dormir para siempre. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿La ignoras? ¿La archivas como una curiosidad más o la usas, la integras? Te preguntas, ¿qué está despertando en mí? ¿Qué ya no puedo seguir tolerando en mi vida? ¿Qué verdad he estado evitando decir? Porque esas preguntas no son filosóficas, son prácticas y las respuestas te van a cambiar la vida. Este no es un mensaje para convencerte de nada, es un mensaje para recordarte algo que ya sabes, que no estás aquí por accidente, que tu vida no es aleatoria, que cada dolor, cada pérdida, cada momento de confusión que has vivido te ha estado preparando para este momento, porque ahora, en enero de 2026, tienes una oportunidad que no volverá en tu vida actual, la oportunidad de alinearte completamente con tu propósito, no el propósito que te vendieron, no el que tus padres querían para ti, no el que la sociedad espera, tu propósito real, el que tu alma eligió antes de encarnar. Y ese propósito no es grandioso en el sentido mundano. No tiene que ver con fama, dinero o reconocimiento. Tiene que ver con quién eres cuando nadie te está mirando, con la verdad que sostienes cuando todos los demás mienten, con la luz que mantienes encendida cuando todo a tu alrededor se oscurece. Jesús no vino a crear seguidores, vino a crear Cristos, seres conscientes, despiertos, responsables de su propia divinidad. Y tú eres uno de ellos, no porque seas perfecto, sino porque elegiste estarlo, porque algo en ti nunca renunció, nunca se rindió, nunca dejó de buscar. Y ahora todo lo que has buscado está buscando de vuelta a ti, pero tienes que estar dispuesto a recibirlo. Y eso significa soltar. Soltar el miedo, soltar la necesidad de controlar, soltar la obsesión por entender todo antes de dar el paso. Porque la fe no es creer sin evidencia. La fe es actuar sin garantías, es decir, sí a la vida incluso cuando no sabes cómo va a resultar. Es confiar en que el universo no te trajo hasta aquí para abandonarte, y no lo hará, porque tú eres parte del plan, no un extra, no un accidente, parte esencial del despertar global. Y tu única tarea es esta: sé tú mismo, completamente, sin disculpas. Porque cuando lo hagas, todo lo demás se alinea. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final del camino.
porque lo que comienza en enero de 2026 no termina en enero de 2026. Es solo el inicio de un nuevo ciclo, un ciclo en el que la humanidad tiene la oportunidad de evolucionar, no como especie biológica, como especie consciente. Benítez dedicó su vida a investigar la verdad sobre Jesús, no para crear una nueva religión, sino para destruir las viejas mentiras. Y lo que encontró fue revolucionario, que Jesús no vino a salvarnos, vino a recordarnos que no necesitamos ser salvados, porque nunca estuvimos perdidos, solo dormidos, y ahora el despertador está sonando, no para todos al mismo tiempo, pero para aquellos que estén listos. ¿Estás listo? No me respondas a mí, respóndete a ti mismo. No me respóndete a ti mismo. En el silencio de tu corazón, en la quietud de la noche, en ese espacio entre pensamientos donde vive tu verdad, pregúntate, ¿qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué estoy dispuesto a soltar? ¿Qué estoy dispuesto a convertirme? Porque esas preguntas no son retóricas, son portales. Y cuando las respondas con honestidad, con valentía, con total sinceridad, todo cambia, no afuera. Y cuando cambies por dentro, el mundo exterior no tiene más opción que reflejarlo. Esa es la verdadera profecía, no un evento externo que te salva, sino una transformación interna que te libera. Y esa transformación está disponible ahora, no mañana, no cuando estés listo, ahora, porque el universo no espera a que estés listo, te hace listo en el proceso. Así que da el paso. Suelta el miedo y observa cómo todo lo que necesitas comienza a aparecer, no porque seas especial, sino porque finalmente te volviste real. Y en un mundo lleno de ilusiones, la realidad es el milagro más grande. Esto es solo el comienzo. El resto depende de ti. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes?